Esta historia se remonta más o menos al 2008. Pedro y su hermana Alice solían quedarse solos muy seguido. Sus padres eran profesionales muy ocupados, enfermeros, y solían tener turnos muy ajetreados, de 12 horas y a veces incluso de 24. A veces en distintos momentos, así que podían pasar un poco de tiempo con sus hijos, pero la mayoría de esos les tocaban turnos juntos y los niños tenían que quedarse solos. Alice tenía 15 años, era una adolescente, y como tal le gustaba conversar con sus amigas en Microsoft Messenger, o ver teleseries, escuchar música. Pedro, en cambio, tenía 12 años, era un niño más solitario, le gustaba leer cómics, jugar en su Nintendo Wii. Sus padres les compraban lo que querían, quizás en forma de compensación por no poder pasar tanto tiempo junto a ellos. Y además el dinero no les faltaba. Como es típico en la relación de hermanos a esa edad, solían ignorarse muy seguido. Alicia, cuando estaba con sus amigas o hablaba con ellas por Skype o Messenger, solía llamar a su hermano el pequeño mocoso. En el fondo se querían, pero las relaciones de hermanos son así. Y a Pedro parecía no importarle. Alicia solía quedarse hasta tarde en la computadora o viendo televisión, pero no se acostaban temprano. Pedro tampoco era el que se acostaba más temprano de todos los niños, pero sí lo hacía más temprano que su hermana. Siempre se quedaba dormido con las risas o el sonido del teclado de su hermana, lo cual lo hacía enojar bastante. Varias veces tenía que golpear la pared, ya que sus cuartos estaban separados por una, o gritarle que se callara para poder dormir. Una noche, los padres estaban trabajando. A ambos les habían tocado un turno de 24 horas, así que no regresarían hasta la mañana siguiente. Alicia, de todas formas, era una buena hermana, así que habría preparado la cena para ambos. Cuando estaban solos y tenían que cenar, solían poner 4 puestos juntos en la mesa para no sentirse tan solos. La cena había acabado. A Pedro le tocó lavar los platos. Su hermana subió a su habitación y Pedro se quedó solo en la cocina. Lavó los platos sin problemas, solo que había un pequeño detalle. Se sentía observado. Tal vez pensaba que era porque estaba solo y era una casa muy grande. Quizás tú has tenido esa sensación mientras estás solo. Ahí en lo oscuro hay algo que te observa y no sabes lo que es. Quizás en este mismo instante, mientras escuchas esta historia, lo estás sintiendo. Pero bueno, Pedro lavó los platos lo más rápido posible, volteando constantemente para verificar que no hubiera nada detrás de él. La noche avanzó, ya eran cerca de las 12, y Pedro estaba dando la última carrera en Mario Kart. Su hermana reía, escuchaba cómo hablaba con sus amigas probablemente por Skype. Así que terminada la carrera, decidió acostarse. Apagó su Nintendo Wii, dejó el mando al lado de la tele y se acostó. Trató de dormir con las risas de su hermana y el sonido del teclado hasta que lo logró. Ellos vivían en una casa de 2 pisos. El piso de abajo era de cerámica y el piso de arriba era de madera flotante. Cuando caminabas en el segundo piso, se escuchaba cada paso que dabas. Habrán pasado unos 20 minutos. Pedro despertó por el sonido de la madera. Escuchaba que alguien caminaba, muy rápido. Obviamente era su hermana. Muy enojado le gritó: «Quédate quieta, por favor. Quiero dormir. Mañana hay escuela». Y así volvió a dormir. Esta vez pasaron alrededor de 10 minutos, pero despertó con un sonido diferente. Era como si alguien
estuviera rasguñando su alfombra. Esa alfombra inmensa de The Legend of Zelda que tenía en su habitación. Así que Pedro, furioso, agarró un cojín y gritando se lo arrojó a su hermana. El sonido paró. Pedro esperaba una respuesta, un quejido, una disculpa, pero nada pasaba. Con la misma mano con la que había arrojado el cojín, buscó el interruptor de la lámpara que estaba en su velador. Encendió la luz y ya estaba su hermana dándole la espalda. Pedro le dijo que ¿qué te pasa? ¿Qué haces en mi pieza? Ya anda a acostarte, son más de las 12. ¿No vas a decir nada? Grande fue su sorpresa cuando su hermana le gritó desde el primer piso que dejara de gritar y se durmiera. Pedro, congelado, miró a esa cosa que pretendía ser su hermana y ahora, tomándole más atención, descubrió lo que era en realidad. El poco pelo que tenía en la cabeza, oscuro como la obsidiana, le caía por los hombros hasta la mitad de la espalda. Con la poca luz que había, podía ver que esa cosa era extremadamente delgada, hasta el punto que se marcaban sus vértebras, y al parecer estaba desnuda. Esa mujer, si se puede llamar así, giró lentamente su cabeza para mostrarle que de donde debía estar su cara solo había oscuridad. Pedro gritó lo más fuerte que pudo. Más que un grito fue un chillido, y hundió su cara contra las frazadas. Cuando Alex entró en la habitación y vio a su hermano con su cara tapada y gritando, corrió hacia él y lo abrazó. Le dijo: ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa? Dime. Pedro la miró con sus ojos húmedos, su boca abierta, y mostrando los dientes, apuntó a la alfombra. Ahí había algo, había una mujer, era horrible, yo... Y se largó a llorar de nuevo. Cuando Alex miró hacia la alfombra, se dio cuenta que estaba rajada. Tanto así que incluso el suelo tenía marcas de rasguños. Los despertó el sonido de la alarma de Pedro. Eran las 6:30. Tenían que levantarse para ir a la escuela. Se habían quedado dormidos, abrazados, pero no recordaba bien lo que había pasado anoche. Pensó que había tenido una pesadilla muy fea, hasta que vio la alfombra. Gracias a la luz del amanecer ya se podía ver claramente que lo que pasó anoche fue real. Su hermana se levantó rápidamente y le dijo que tenían que tapar eso como fuera. Sus padres nunca creerían la historia de su hermano, pero su hermana sí lo hacía, y lo hacía por una simple razón. Ya 2 veces había tenido el mismo sueño. Ella estaba acostada en su cama. Solo sabía que era un sueño, porque después de eso despertaba. Pero habían sido muy reales. Ella se encontraba en su cama, con su mirada fija en la puerta. En la puerta había una mujer parada, sin rostro. Más bien sin nada donde debía estar su rostro. Solo negrura. Increíblemente delgada y con unas uñas larguísimas. Solo se quedaba ahí parada en la puerta de frente a ella. Después de unos segundos, Alicia despertaba. Los hermanos recordaron que había otra alfombra en el ático, así que la buscaron y la pusieron en el cuarto de Pedro y escondieron la rota, esperando que sus padres no se dieran cuenta. Fueron a la escuela como un día cualquiera. Cuando llegaron a casa, tuvieron la suerte y el consuelo de que sus padres tenían el día libre, así que no estarían solos en la noche. Cenaron con normalidad. Sus padres no se dieron cuenta de lo que había ocurrido en la habitación de Pedro. Obviamente los padres estaban muy cansados luego del agotador día de trabajo que tuvieron el día anterior. Así que se despidieron de sus hijos y se fueron a acostar, no sin antes decirle que tenían que lavar la loza. Así que ambos hermanos se quedaron haciéndolo. Pedro lavaba y Alicia secaba. La madre había hecho una gran cena, así que había mucho que lavar. Mientras hacían su labor, escucharon algo. Un sonido que venía de la puerta principal.
Ambos reconocieron el sonido de inmediato y se miraron lentamente con miedo. Eran arañazos. Algo estaba arañando la entrada y los dos sabían bien lo que era. Alicia se armó de valor y agarró un cuchillo. Pedro le dijo: avisemos a nuestros padres, Alicia, por favor, avisemos a papá. Pero Alicia le decía: cállate, nos escuchará. ¿Y si está dentro de la casa? ¿Y si está arañando la puerta de esta dentro? Pedro tiritaba. Recordó lo que pasó anoche y se tapó la cara con el paño que estaba usando Alicia para secar las losas. Quería gritar, pero no podía. Ya no le salía la voz de la garganta, solo gemía y gemía. Alicia se armó de todo el valor que pudo y con el cuchillo en la mano dio un paso. Los rasguños de la entrada pararon inmediatamente cuando ella movió su pie. Y desde la entrada se escucharon pasos. Pasos lentos que apenas hacían ruido. Pero la casa estaba tan silenciosa que se podían escuchar. Y se acercaban lentamente, más y más. Pedro se orinó encima. Alicia sintió algo húmedo en sus pies. Estaba descalza. Su hermano se había agarrado a su brazo y había hundido su cara en él. No paraba de tiritar. Alicia ya no podía hacer nada. Escuchaba esos pasos y ahora otros sonidos se había unido. Un chirrido como el que se provoca cuando pasas tus uñas por una pizarra. No sabía cómo lo estaba provocando esa cosa. No sabía si estaba deslizando sus uñas en una pared o en el suelo, pero era un sonido desagradable. A Alicia ya le dolían los dientes con el sonido. Cuando se dio cuenta de que esa cosa ya estaba en la esquina de la cocina y estaba a punto de asomarse, no sabe cómo logró, pero pudo gritar. Salió un grito de su garganta: ¡Papá! ¡Papá, ayuda! Pero su padre no respondió. Esa cosa apareció en la esquina de la cocina. Estaba encorvada, lo suficiente para que sus uñas o garras llegaran al suelo. Ni siquiera con la luz de la cocina se podría ver su rostro. Era lo más oscuro que Alicia había visto. Ella, como pudo, levantó el cuchillo. Su mano tiritaba. El cuchillo tambaleaba para todos lados. «No te acerques, aléjate», dijo. Pero esa cosa seguía avanzando. Y el chillido cada vez sonaba más fuerte. Estaba rasgando las cerámicas con sus uñas. Pedro se desmayó. Cayó de rodillas apoyado en su hermano. Alicia ya no se podía mover. No podía hablar. No podía moverse. No podía hacer nada. Su mano temblaba tanto que el cuchillo se le soltó de la mano y cayó al suelo. Mientras esa cosa ya estaba a menos de 2 metros, la mujer, o lo que fuera, se levantó, estiró un brazo hacia Alicia, hasta que pudo tocarle el rostro. Ella gritó. Cuando el padre entró en la cocina, seguido de la madre, solo vieron a su hijo tirado en el suelo, orinado. El suelo estaba dañado por unas líneas delgadas que iban desde la entrada hasta la cocina. Nunca encontraron a Alicia.